Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Cristina García González, soy de sexto A, es un placer estar de nuevo con ustedes. El día de hoy les voy a explicar más acerca sobre los medios más importantes de comunicación masiva. Comencemos con la prensa. ¿Qué es la prensa? La prensa es un medio de comunicación comúnmente escrito e impreso que va dirigido a un público lector. ¿Qué quiere decir esto? A gente que le guste de informarse por medio de la lectura. Este es el medio de comunicación más veraz y con mayor antigüedad del que se tiene registro. Pues se tiene registros desde el Imperio Romano con el Acta Diurna. El Acta Diurna era un documento semanal que se publicaba tal cual está este cartelón, pero con información acerca de la política y los sociales de aquel momento. Se publicaba cada semana. Bueno, ¿cómo fue que evolucionó la prensa de algo como un panfleto que publicaban a lo que viene siendo hoy en día, que son los periódicos, medios impresos que nos brindan información? Pues esto fue un proceso muy largo, ya que después de las actas diurnas llegó China en el 731 después de Cristo con las noticias mezcladas, que son aquellas que colocaban en un panfleto también, pero que solo dictaminaba el emperador. Estas eran noticias acerca de cómo iba el imperio, qué ocurría en el país, entre diversas situaciones acerca de lo político. Después de ello llegó la imprenta. Con la invención de la imprenta se abrió un campo más extenso a lo que viene siendo esto de la prensa. Se masivizó. ¿Por qué? Porque gracias a la imprenta un documento se podía reproducir de manera mucho más rápida, lo que provocaba que se extendiese más a las personas, que se extendiese más el territorio a las personas que se les puede llegar. Bueno, una vez explicado un poco sobre la historia de la prensa y qué es la prensa, vamos con sus características. Las características más comunes que tiene la prensa son que debe contener información veraz. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser de que, ay, el chisme de la vecina, lo vamos a poner aquí. No. Como es un medio de comunicación al cual se le tiene un grado de importancia muy grande, se debe poner solo información que sea relevante, veraz y de confianza para el público, porque muchos se basan de ello para saber acerca de su situación actual. También se divide en secciones. ¿Qué quiere decir esto? Un periódico tiene por lo general mínimo 5 secciones, entre las cuales pueden ser locales, deportes, espectáculos, sociales y noticias mundiales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, básicamente un periódico se extiende, no te da información solamente de un aspecto. O bueno, eso dependiendo de qué clase de periódico compres, ya que existen periódicos locales que se basan en información de tu entidad. Existen también los periódicos estatales que van acerca de tu estado, lo que se relaciona con otros municipios, la capital, entre otros. Esos van más dirigidos a lo político. O los nacionales, que son aquellos sobre la información de todo el país. Esos se dirigen más a qué hace nuestro presidente, qué está ocurriendo en Tamaulipas o en Veracruz, o por ejemplo la situación que estamos viviendo ahorita con el COVID-19. En esos periódicos actualmente lo que se pone es cómo van manejando la situación el gobierno, cómo se están desarrollando las vacunas o los medios para prevenir la enfermedad. También entre las características que tiene la prensa se encuentran cosas como la tipografía. ¿Qué es la tipografía? Pues la tipografía es el tipo de letra que se maneja, o sea, cómo es el estilo que sea entendible para la gente, que no sea confuso. O sea, una manera más fácil para que el lector pueda entender lo que se quiere transmitir. También tienen un logotipo y un lema que identifica el periódico. ¿Esto por qué? Debido a que en la actualidad existen muchos periódicos y si quieren darse a conocer y saber cuáles son de mayor confianza, pues requieren de algo que los distinga de los otros. Un ejemplo es el Zócalo,
que su logotipo es el mismo nombre con el municipio en el que se reparte el periódico. También debe de tener un fichario. Se preguntarán qué es eso. Bueno, es una parte superior que viene arriba del periódico, en la cual especifica el día en que se publicó el periódico y los ejemplares que se publicaron de esa edición. También un membrete o folios. ¿Qué significa? En esta parte se dictaminan todos los participantes del periódico, desde el director general, el director de calidad del periódico, el director de imprenta, entre otros, el director de redacción y quienes se encargan de cada cosa. Así, para cuando se quiere saber si la información es verídica, saben a quién acudir, o por si una información está mal, saber con quién es el responsable de ello. También cuenta con títulos permanentes. ¿Qué son esos? Son comúnmente el mismo nombre de la empresa que maneja el periódico. Por ejemplo, un Zócalo Saltillo, Calibre 57, el Nacional, entre otros. Muy bien, una vez acabado con algunas de las características, vamos con su clasificación. El periódico se clasifica en 3 ramas principales. La primera es la informativa, que se basa de lo que se quiere dar a conocer al público, información relevante para el mismo, acerca sobre la situación del país o diversas informaciones. Su principal objetivo es dar a conocer, relatar la información que se tiene sobre las situaciones. Esta debe ser objetiva y veraz. ¿Qué es objetiva? O sea, no deben de cambiarle nada, debe ser tal cual es. ¿Por qué? Porque si le llegaran a cambiar algo, eso los podría meter en algún problema y aparte confunden a la población. Y de lo que se trata el periódico no es de confundir, sino de ayudar al lector a que entienda la situación y cómo se encuentra actualmente, a que quite su estado de ignorancia. La otra rama sería opinión. Esta se basa más a lo que el redactor piensa, al yo opino sobre esto o el pueblo opina sobre esto. Este es un poco más libre, ya que permite que la persona se exprese acerca de alguna noticia. Se relaciona con el informativo, ya que comúnmente este va más con apoyo de alguna noticia. O sea, para que alguien opine se necesita tener una fuente de confianza, por así decirlo, una opinión acerca de cómo se está manejando toda la situación económica actualmente en nuestro país. Para eso debe de hablar una persona que sepa acerca de economía y que sepa cómo está realmente la situación, que no hable solo por hablar. Y por último, interpretativo. Este se divide en 3: crónica, entrevista y reportaje. ¿Qué es la crónica? La crónica viene siendo como es como una opinión, pero masiva acerca de algún evento. Este es más como de que dar a entender lo que está pasando con alguna situación, hacer que el lector entienda más o menos de qué va. Más que nada se utiliza para dar un cierto tipo de entendimiento a ello. Entrevista. La entrevista va más dirigida a hacerle una serie de preguntas y cuestiones a alguna persona que sea experto en algún tema. Por ejemplo, cuando se hacen alguna entrevista a biólogos acerca sobre la situación de los océanos, o que se le haga a un químico acerca sobre cómo se manejan los virus, o un futbolista acerca del deporte. También los reportajes. ¿Qué son los reportajes? Los reportajes se podría decir que es una mezcla entre la crónica y la entrevista, ya que en esto se maneja el relatar un evento o suceso en base a opiniones que se dieron, a cosas que se investigaron y de manera clara, precisa y veraz. Siempre todo debe de ser tal cual es, de manera objetiva. Y hasta aquí llegamos con la prensa. Nuestro siguiente va a ser la radio. Continuamos con la radio. ¿Qué es la radio?
Es un medio de comunicación masiva que se utiliza más para el entendimiento en base a la escucha. La radio es transmitida por medio de ondas. Lo que se transmite es el sonido. En ella no se visualiza nada. Todo es básicamente el habla del mismo locutor. Este medio de comunicación tiene una serie de reglas estrictas que se deben de manejar debido a que este es en vivo comúnmente. O sea, debes de procurar no tener errores. Una de las principales reglas de la radio que se deben de seguir y que debe de mantenerse muy claro para que lo mismo no sea tedioso ni aburrido para el escuchante es no se permite leer. Esto debido a que algo leído es tedioso, hasta la voz suena como que más tenue, no se escucha con la misma intención, no se siente la misma emoción, lo cual provoca un cierto grado de aburrimiento, somnolencia sobre el escuchante. También está muy claro que es en vivo y caliente. ¿Qué quiere decir esto? Por lo mismo de que es en vivo, lo más que se pueda procurar no cometer errores. Casi todo va a ser de momento, va a ser algo espontáneo. ¿Por qué? Porque tener un guión provoca que leas y la intención es leer. La lectura nada más se permite para cosas como leer una noticia tal cual es, si de ser necesario, pero comúnmente, como es la radio, se da la opinión acerca de la noticia, por lo tanto no se queda solo con la lectura y no se queda con algo tedioso. También se utilizan frases cortas. ¿Esto por qué? Porque deben de cumplir con un cierto reglamento de tiempo, debido a cada estación maneja sus ciertos horarios y así se mantiene un control en la radiodifusora. Estos ciertos tiempos se deben de respetar, ya que se tienen reglas muy estrictas en base al no se deben de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, una regla muy estricta de la radio es que no se permiten decir palabras antisonantes. Esto debido a que mucha gente te escucha, entre ellos pueden ser niños. Así que se procura ese lenguaje evitarlo debido a que puede provocar una multa, al igual que los saltos de tiempo, que el pasarse de tiempo o restar tiempo provoca multas. Por ello, muchas veces lo que tiene que hacer el locutor es estar al pendiente de la hora que se maneja en la radio, para así evitar que los multen. También lo que se debe de tener en cuenta es la primera fase, debes de interesar. ¿Por qué? Como dije, es de escuchar. Aquí tu elemento clave es la voz. Si tienes una voz más tenue, así como de que muy buenos días, sean bienvenidos al programa, eso aburre, cansa y hace que el radio escucha se vaya, que no escuche la noticia y eso provoca caídas de escuchantes. Así que lo que debes de tratar de hacer es hacerlo interactivo, de hacerlo que el público se vuelva parte de ello. Como es programa en vivo, te permite una interacción más cercana con el público, debido a que se pueden organizar cosas como llamadas o dinámicas. También la segunda es que debe de informar. La radio también es un medio de comunicación. Lo que se trata de esto es que se dé a transmitir información, que se dé la gente a entender y entrar acerca de las situaciones que ocurren. Así que también se debe tener muy en claro que la radio debe manejar información veraz y objetiva como el periódico. También se maneja por radiosemas. Se preguntarán qué son los radiosemas. Como dije anteriormente, la voz es la clave de este medio de comunicación. Por lo tanto, debes de tener un dominio total del lenguaje, de las palabras, para evitar la reiteración de alguna letra. Por ejemplo, no estar a cada rato con o sea, de repitiendo algo, porque eso lo vuelve tedioso y en un cierto grado un tanto agobiante. También la voz. La voz debe de ser dinámica, interactiva. Por ello está prohibido leer, porque una voz pasiva no atrae. Lo que hace es alejar. Cuando escuchas a una persona hablar, como por ejemplo los profesores. Si un profesor te habla y nada más está así como de que buenos días muchachos, van a escribir esto que está aquí, así que por favor háganlo y se los voy a explicar en 1953, etcétera. Eso aburre y cansa, es como de que, oh, ya quiero que se termine la clase. Ustedes me entenderán. También
Lo que se debe tener en cuenta son los efectos. Como es la escucha, se debe estar muy al pendiente de lo que se escucha alrededor para que sea más atractivo para el radio escucha y así lograr hacer bien el trabajo, que no se escuche de fondo gente que esté hablando o que no se escuchen los aparatos electrónicos, ya que eso provoca que el radio escucha se distraiga con lo que ocurre en lugar de lo que dice el locutor. Por lo tanto, se usan efectos de sonido no solo para complementar la información o hacerlo más dinámico, sino también para evitar que se escuchen cosas que podrían distraer o ser una barrera de comunicación para el oyente. Por último, los silencios también son clave. A pesar de que la radio es algo de hablar, es necesario de vez en cuando un pequeño silencio para lograr que lo que se acaba de decir tenga un cierto grado de entendimiento hacia la persona que lo va a escuchar y así su cerebro logre comprender toda la información. Muy bien, una vez manejado lo que vienen siendo las características sobre la voz, el tener muy claro que no se lee y cómo se maneja la radio, que es de manera espontánea comúnmente, vamos con los géneros o cómo se clasifican. La radio se clasifica también en 3 géneros, que es informativo, que a su vez se ramifica con debate. El debate es más cuando va hacia 2 personas, donde una defiende una postura y la otra también su propia postura, pero estas deben de ser contrarias. Y cada uno en base a información argumentada y objetiva, no debe de ser cosas que se sacan de la manga. Comúnmente los debates se hacen con expertos, por así decirlo, un debate sobre fútbol se tendría que hacer con un futbolista o un especialista en el fútbol. No lo puede hacer un biólogo, porque un biólogo no maneja lo que viene siendo el fútbol. No podría decir, no, pues el fútbol es genial, porque sí, no se puede. Debe de ser información clara, veraz y sobre todo que tengan con qué defender el punto, que tengan argumentos con los cuales defender la postura. El panel. El panel va siendo más como una mesa de conversación entre varias personas. Ahí se comparten puntos de vista, información, entre otras cosas como opiniones, para así lograr complementar alguna información sobre algún tema en específico. También existe el reportaje. Estos van más como de hacer como una entrevista a una persona, de hablar acerca de algún acontecimiento que esté bien relatado e informado acerca del mismo. Y una entrevista como tal, en la cual se debe hacer comúnmente a algún especialista del tema. También maneja los didácticos. Como es un programa en vivo, como les dije, permite la interacción con el público, lo cual permite que se hagan dinámicas. Estos comúnmente se manejan para hacer como elección de música y cosas por el estilo. En estos existen también las cápsulas de cultura. Una cápsula de cultura viene siendo como una retroalimentación acerca sobre nuestras tradiciones, valores y demás cosas sobre nuestra entidad y cultura. También existen las cápsulas científicas, que son para informar y hacer que la gente se interese más acerca de un tema. También el otro género y último es entretenimiento. Al ser un programa de escucha, también nos permite hacerlo un poco dinámico, lo cual puede hacer que a la gente le atraiga y así lograr un medio de comunicación como tal, en donde existe el receptor y el emisor. Y a su vez que interactúen, que sea de que uno emite, recibe y al mismo tiempo el que recibe puede emitir. En estos comúnmente son programas musicales, ya que ahí se puede pedir así como de que hagamos una dinámica por WhatsApp de elegir la canción, no sé, género pop versus banda. Y así que el público se sienta parte del programa. También radioteatro. ¿Qué es el radioteatro? Que vienen siendo obras de teatro relatadas de forma verbal, así haciendo que el espectador vaya imaginándose y visualizando en su propia mente lo que puede ocurrir en base a lo que escucha y cómo
Cuentan con efectos sonoros, hacen aún más ameno ese escuche porque cosas como un caminado te permiten oírlas y al no verlas ejercita la imaginación. También concursos como rifas y cosas por el estilo que se permiten debido a que en ese momento pues se tiene la comunicación con el oyente, de que la primera llamada que llegue en el próximo minuto se ganará unas entradas a un concierto, por así decirlo. Y por último, radionovela, que viene siendo más o menos como el radioteatro, pero ese va más a dramas y cosas por el estilo. Muy bien, esto es todo por la radio. Continuemos con televisión. Continuamos con televisión. La televisión es un medio de comunicación en el cual se utilizan dos sentidos, vista y oído. Este nos permite no solo escuchar la información, sino también visualizar. Aquí se permite utilizar elementos más llamativos y para mayor comprensión del espectante, ya que aquí se pueden usar imágenes, videos o transmisiones en vivo, las cuales te permiten hacer que entiendas de mejor manera la información o de una mayor comprensión. La televisión es un sistema de telecomunicaciones para la transmisión y recepción de imágenes, con recepción de imagen y sonido a distancia, lo cual permite que se transmita la información a un mayor radio o ángulo. Este tiene funciones mucho más complejas, ya que aquí no solo se maneja la voz, se maneja también la vista y debes de cumplir con ciertas características para que el espectador no se distraiga. Por ejemplo, una regla de oro es que no puedes ir con cosas demasiado llamativas, porque si llevas un collar ostentoso o un maquillaje demasiado pesado, hará que el público se concentre en ello, dejando de lado lo que digas o tu voz o la información. Por ello, se deben de cumplir con ciertas normas de vestimenta, como tratar de ir con ropa formal, porque pues si vas a un noticiero no sería nada congruente ir con un traje de payaso, o sea, no te van a tomar en cuenta. Lo que digas es irrelevante, no le van a tomar importancia. Y para lo mismo se debe tener funciones discursivas. ¿Por qué? Porque para dar una nota informativa no puedes usar una voz como la que estoy usando ahorita, de entretenimiento más que nada, porque no puedes decir así como que ¡ay, se murió Pepito! Porque sinceramente estás dando una noticia trágica con emoción, eso no es un tanto congruente, de hecho es como de que ¿es bueno o malo? Así que se debe tener en cuenta tres aspectos para las funciones del discurso. Se debe de entender, te debes de dar a entender con lo que dices. No puedes decir, sí, pues esto, ustedes ya saben. O sea, porque no, el público no sabe. Tú estás ahí para que el público se entere acerca de algún hecho o suceso relevante para el mismo. También se debe informar, lo cual se cumple desde el inicio, desde la prensa, con la radio. También es lo mismo con la tele. La información debe ser veraz y objetiva. No debes de cambiarla. ¿Por qué? Porque estás brindándole conocimiento a la gente, al público, al espectador. Por lo tanto, ellos van a fiarse de lo que les digas. Y con ese peso debes de responder de igual manera y tratar de decirlo de la mejor manera y de manera que sea veraz para que no pierdas tu credibilidad como locutor. También debes de convencer, ya que en cierta forma no solo se maneja lo que viene siendo la información, también debes de hacer que te crean, de dar cierta confianza al público y al mismo tiempo, como se manejan como anuncios y cosas por el estilo, tratar de persuadir al espectador acerca de que compren algún objeto o que se interesen por algo en específico. También tiene aspectos técnicos. ¿Por qué? Porque se maneja en base a voz y video. O sea, no solo debes de estar al pendiente de cómo hablas, sino de también qué gestos haces, que no sean muy dramáticos o que te tapen la cara. No debes de estar todo el rato arreglándote el cabello y tampoco debes de estar todo el rato
repitiendo y repitiendo palabras. Debes de enfocarte en todo, tus 5 sentidos al máximo en ese momento para lograr dar una buena transmisión. Y entre esos elementos técnicos, pues existen cámaras, micrófonos que van para apoyar ese contenido. Entre las cámaras se encuentran los planos. ¿Qué es un plano? Es la perspectiva que debe tomar la cámara para que se enfoque al presentador, así dando a entender una cierta perspectiva con la imagen de la importancia de la noticia o qué es lo que quieres que el espectador se enfoque en ese momento. Entre los planos que se encuentran está el plano general. El plano general viene siendo un plano en el cual se muestre todo. Por ejemplo, un plano general sería ahorita que me mostrara yo el cuerpo completo y también esto de acá atrás. ¿Para qué? Para que veas todo lo que hay, todo lo que se quiere ver en esa escena. Por ejemplo, un paisaje se debe mostrar todo, desde el personaje de pies a cabeza hasta las montañas que hay detrás o el río que esté por ahí. También el plano general medio, que en ese se enfoca más en que se muestre el personaje de manera completa, no tanto en el personaje y el ambiente. Ese es más el único personaje. Existe también el medio plano americano. Eso es más bien utilizado para películas de vaqueros, que es el de rodilla a cabeza. También existe el plano medio. El plano medio va de la cintura para la cabeza. Algo más o menos como lo que ustedes ven en este momento. Y el primer plano medio. Ese va un poquito más arriba de la cintura, como por el pecho, a la cabeza. Después, primer plano. El primer plano cubre de los hombros a la cabeza. Y el primerísimo plano, que es el plano de mayor enfoque, es nada más el contorno de la cabeza. Algo así. Los movimientos de la cámara también son básicos. ¿Por qué? Como es algo visual, debes de hacerlo atractivo para el espectador. Y para ello, pues debes de manejar ciertos planos para diversos enfoques del ambiente y también diversos movimientos de cámara para que se puedan ver esos planos. Algunos son más complejos ya que requieren de aparatos, ya que para que se tenga una vista buena y no sea un movimiento de cámara todo así. No, que sea algo más estático y que se vea. Ay, disculpen. Y por último, vamos con cómo se clasifica. Este tiene 2 géneros principales. Dramático, el cual va más a no mostrar la realidad tal cual es. Trata de exagerar y de dar como que un tanto de fantasía para que sea más algo de entretenimiento al público, que sea algo más como para pasar el rato, algo como las novelas, las películas que pasan o caricaturas. Son más para pasar el rato y no son para informar, no son cosas que te debes de tomar en serio, ni ciertas. Se basan más en la historia, se concentran en más en, así como de que, pues es que fue un niño que vivió una etapa muy difícil y creció para convertirse en un hombre fuerte y habilidoso, algo por el estilo. El otro es el informativo. Pues estamos hablando de medios de comunicación, lo que más nos importa es informar, brindar al público conocimiento para que se nos quite la ignorancia. Aunque siendo sinceros, la ignorancia es algo que siempre vamos a tener, por ello hay que estar constantemente leyendo e informándonos. El informativo, como ya se mencionó, se basa en decir hechos que sucedieron originalmente y decirlos, aunque suene repetitivo, pero pues quiero que quede muy claro, de manera objetiva y veraz. Recuerden, estás poniendo la confianza del expectante en ti, no puedes mentir acerca de lo que digas. Un ejemplo de algo informativo pues sería la cadena RCG, que es la que se maneja en Coahuila para lo que viene siendo noticias de políticas, sociales, economía, entre otras. Acabamos con la televisión, vamos con el cine. Muy bien, continuamos con el cine. El cine, la abreviatura de cinematografía, se basa más a la técnica de proyección de
formatos de imagen y sonido para el entretenimiento de las personas y que sea de manera rápida, sucesiva, para la impresión del mismo. ¿De qué se trata todo esto? El cine va más a que todo se vea de manera casi realista, como si tú estuvieras viendo el suceso tal cual. Va más para que no sea tanto la imaginación no es necesaria. ¿Por qué? Porque todo te lo dan a explicar muy bien con la imagen y con el audio. El cine te maneja lo que viene siendo equipo técnico. ¿Por qué? Al ser las cosas tal cual son, deben de quedar muy claros los aspectos de cada cosa, como el entorno. Ahí no puedes decir y había hadas pasando. No, ahí lo que debes de poner es al hada con edición para que el público la vea y se emocione por ello. Ahí lo que se tiene es dirección. El equipo que trabaja para eso es muy grande. Como es un proyecto el cual debe ser tal cual es, se deben de cuidar muchos detalles, lo cual no da tiempo para que una sola persona se encargue de todo. Por lo tanto, debe de haber directores, productores, guionistas, equipo de sonido, equipo de fotografía, montaje de escenografía, actores, entre otros. Lo cual hace que sea muchas las personas que trabajan para crear una sola elemento, el cual disfrutarás para tu entretenimiento o información, ya que también existe géneros informativos en el cine. Ya que nos vamos a los géneros, pues los géneros del cine. El cine es el que más presenta géneros. Al ser algo que te permite libremente hablar de muchas cosas, pues se explaya en cuestión a lo que se puede presentar. Por ejemplo, melodramas, que son cosas que van más a tragedias, a exagerar demasiado, pero melodramas viene a tragedia con romance. Esa es la mezcla del melodrama. Comedias, básicamente risas, diversión. Se trata de que el público lo que sienta al ver eso sea gusto, que le dé una emoción de ver lo que está viendo y que le provoque placer. Musical, ese va más a escuchar la música, saber cómo se crea, es más acerca del proceso de la música. Ciencia ficción, básicamente imaginación. Dragones, princesas, duendes, enanos, caballeros, cosas que uno pensaría que solo existen en la imaginación, las recrean para que la puedas expectar y de alguna manera se vuelva un tanto real. Policíaco, se va más a cosas como asesinatos, crímenes y cosas por el estilo. Terror, este es muy comúnmente entre los jóvenes, ya que nos encanta sentir la sensación de que nos persiguen, aunque luego andemos en la noche como de que ¡ay, qué miedo! Pero pues, el terror es increíble, ¿a quién no le gusta? La guerra, este puede tomarse más en dos sentidos. Puede ser guerras ficticias o guerras verídicas, como la Segunda Guerra Mundial, que se hacen películas acerca de los sucesos. Estos más comúnmente se convierten a documentales, que es el siguiente género que se presenta en el cine. Los documentales son en base a información objetiva, veraz y que se tiene que verificar. Esos van con la persona que le pasó el suceso. También películas épicas, que son aquellas en las cuales se exageran, que es como de que guerras intergalácticas o devastaciones mundiales, que cosas que en estos momentos pues no se han presentado, pero que de alguna manera nos las presentan en la ficción. Fantasioso, imaginación, hadas, duendes, cosas por el estilo. Suspenso, que va relacionado con el terror, pero este es más como de hacer sentir al espectador que algo va a pasar constantemente a pesar de que no ocurra nada. Románticos, el romance, ese se explica solo. Amor, cosas melosas, cosas por el estilo. Erótico, este es más comúnmente para adultos, no recomendable para menores, por favor. De aventura, las aventuras, ¿a quién no les gusta Indiana Jones,
las películas de la momia, cosas donde se ve a un personaje que es súper fuerte, que puede hacerlo todo y que vive diversas aventuras. Psicológico, este va más a jugar con tu mente, te hace creer algo, pero la realidad es otra y te la muestran después. Este es un tanto como para que la mente se ejercite y no se quede toda plasmada. Una cadena una cadena de cine que todos conocemos por excelencia y que maneja este tipo de proyecciones de imagen, Cinépolis. Bueno, una vez entendido el cine y cómo es de fantasioso y un tanto emocionante para el público, vamos con la última, que es Internet. Bien, continuamos con Internet. Internet, un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que se utilizan por la familia TCP/IP. ¿Qué quiere decir? O sea, Internet es básicamente un medio de comunicación, es el más actualizado, el que se tienen mayores avances y el que actualmente está dominando casi todos los aspectos, ya que muchas cosas como películas del cine se están pasando a este medio de comunicación. Internet se utiliza más para relacionarse con el público, para estar con él y darse un poco más a entender acerca de opiniones, información. Esta es una herramienta más cercana al expectante y que se maneja para muchos aspectos, ya que Internet maneja redes sociales, un medio de comunicación en el cual es instantáneo. En el momento en que mandas un mensaje, lo recibe la persona y te puede contestar, y así se mantiene una comunicación un tanto cercana sin estar cerca. O sea, como quien dice, es como el dicho de tan cerca y tan lejos. ¿Por qué? Porque la persona está lejos y pues y la comunicación es cerca. Ok, no, mal chiste. Pero sí, Internet es una herramienta que se ha convertido en algo esencial para la sociedad. ¿Por qué? Nos ha facilitado muchas funciones. Y esto ha provocado en cierta forma que nos volvamos un tanto perezosos. Pero Internet, saberlo usar bien, es una herramienta muy valiosa, ya que toda la información que se maneja en Internet es enorme. Si te pones a checar, el consultar una sola palabra te hable como mínimo 12 páginas. Y en todas puedes verificar la palabra, saber su contexto, origen, etimología, entre otras cosas, lo cual te abre puertas a un conocimiento mucho mayor. Solo hay que saber aprovecharlo. Internet, como lo menciona en el concepto, es algo descentralizado. No hay como una fuente inicial de todo. Por ejemplo, en la prensa, pues la editorial. La editorial es el centro de todo, porque de ahí se maneja la información y todo. Con la radio, la estación de radio es la que difunde la información, la busca, o sea, todo está centralizado. Lo mismo pasa con la televisión y con el cine. Sin embargo, en Internet no. Internet lo que hace es que cualquiera pueda lograr modificar o ampliar el conocimiento. No es algo que se quede nada más en una sola fuente. Internet tiene muchas páginas. Por ejemplo, Wikipedia, la que usamos todos para la tarea, Yahoo, El Rincón del Vago, entre otras, lo cual permite que no te quedes con solo un solo medio de información, que puedas comprobar la información, tratar de verificar y también cuenta con maneras de que te digan en que la información es de confianza, como son las direcciones URL. ¿Qué pasa con el Internet? Es algo muy fácil de usar. Literalmente, ya ahorita el 52%, me atrevo a decir, si no es que más, de las personas del planeta poseen esta herramienta, lo cual permite que su uso sea muy fácil. Ya es muy común por ejemplo, nuestras clases ahorita en línea. Esto lo estás viendo gracias al Internet. Así que, qué mejor muestra que esto. Y es disponible para varios dispositivos. Por ejemplo, en este momento puedes estar viendo este video desde tu teléfono, tu tableta, tu computadora o incluso en la televisión. Pero se preguntarán cómo se clasifica Internet. Pues, sitios web, como ya los mencionados, Wikipedia, Yahoo, entre otros, y redes sociales. ¿Quién no conoce las redes sociales? ¿Quién no le gusta estar a cada rato publicando memes en Facebook
o en WhatsApp, pasársela hablando con las amigas, con el novio, o ahorita que nos llenan de tareas por nuestros queridos medios y redes de comunicación. ¿Quién ya no está harto de Classroom o de andarme con las videollamadas en Zoom? Ya literalmente estamos llenos de pura... Nos conectamos, a pesar de estar lejos, debido al internet. Podemos hacer videollamadas, que es una forma de comunicación en la cual puedes ver a la persona y escucharla al instante. Es un método de comunicación muy efectivo para estos tiempos de encierro. También los mensajes, que son instantáneos y pues puedes estar comunicándote con la persona a través de escritos. Y pues esto es todo de mi parte. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta este punto de el video para esta pequeña clase. No soy maestra y sinceramente no creo que sirva para ello, ya que me gusta mucho hablar y como que eso de detenerme a escuchar dudas, como que no es lo mío. Pero espero que les haya servido de algo esta información para dar un repaso de todo lo que hemos visto en esta materia que es Ciencias de la Comunicación. Un saludo a profesora Lourdes, que nos está volviendo youtubers, y gracias a todos por ver. Adiós.